Madre mía, chicos, esto es muy fuerte. Demet Özdemir acaba de soltar una bomba sobre Can Yaman y de verdad, creo que nadie se lo esperaba. Ha confesado un error sobre Can. Y lo ha dicho con esa carita que tiene, pero con una honestidad que te desarma. Pude haber fallado, suelta así, sin anestesia. ¿Pero qué significa esto, eh? A ver, pongámonos en situación. Todos sabemos que Demet y Can fueron la pareja de moda, los rompecorazones de Turquía y del mundo. Sus miradas, sus gestos, el salseo estaba a tope. Pero luego zasca, adiós muy buenas. Y desde entonces hemos visto un montón de idas y venidas, de rumores, de si se miraron, de si no se miraron. Un drama, vamos. Pues ahora, Demet, en una entrevista, abre la caja de Pandora. Dice que ella, en su momento con todo el lío de la relación de la fama, de las presiones y pues que igual no lo hizo del todo bien con Can. Pude haber fallado. Para ser honestos, ¿quién no se ha equivocado en una relación? Todos somos humanos. Pero que ella lo diga así, después de todo el tiempo que ha pasado, me dice algo. Lo que yo creo que está pasando aquí es que Demet está en otro momento de su vida. Quizás ha reflexionado mucho, ha madurado, y se da cuenta de las cosas que hizo o dejó de hacer. Y esto de decirlo en público, uff. Es un movimiento muy calculado, ¿no creéis? Porque ahora mismo Can está en boca de todos por sus proyectos, por su físico, por todo. Y ella, al decir esto, le pone de nuevo en el centro de todas las miradas, pero de una forma diferente. Muchos dicen que esto es una estrategia para volver a estar juntos. Que quizás se está preparando el terreno para una reconciliación. Piensa en esto, si ella dice públicamente que quizás ella tuvo culpa, le está dando a Can una vía de escape, un perdónalo todo. Y a la vez, a ella la pinta como alguien sensata, alguien que ha aprendido de sus errores. ¿No os parece? Lo que me da a mí es que esto no es casualidad. Demet es lista. Sabe el poder que tiene su relación pasada con Can. Y si lo suelta ahora, cuando ambos están en el ojo del huracán mediático, es para generar un revuelo impresionante. Y funciona, vaya si funciona. Todos estamos aquí hablando de ello, analizando cada palabra. Quizás ella realmente siente ese arrepentimiento. Quizás hubo un malentendido gordo, una tontería que se hizo gigante. O quizás, y esta es mi teoría loca, se están preparando para anunciar algo juntos. Imaginaos que sacan una serie, una película, sería el bombazo del año. El público ya está predispuesto a shipearlos otra vez. Y yo me pregunto, ¿esto es una forma de pedirle perdón a Can? ¿O es más bien una forma de prepararse a ella misma para el futuro, por si las moscas? Porque si algo hemos aprendido de estas dos estrellas, es que nunca nada es lo que parece. Siempre hay una capa más de salseo debajo. Y esta confesión de Demet es la capa que estábamos esperando. Pero lo más intrigante es cómo reaccionará Can. ¿Se lo tomará a bien? ¿Le dará igual? ¿O quizás también él tiene cosas que decir? Porque si uno abre la puerta, el otro tiene que decidir si entra o no, y en este juego de corazones y fama, las decisiones son cruciales. De verdad, estoy deseando ver qué pasa ahora. Esto es oro puro para cualquier fan de las telenovelas, de los dramas de Hollywood, y de la vida real. Demet Özdemir, siempre dándonos de qué hablar. Y ahora, la pregunta del millón para vosotros, ¿creéis que esta confesión es una señal de que Demet y Can podrían volver a estar juntos, o es solo un movimiento para avivar la llama del pasado?